riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. La riqueza. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. Estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. En esta oportunidad, como siempre, nos acompaña el hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga, hermanito. Gracias, bienvenido. Y pues aquí estamos una vez más tratando las 12 áreas del alma. Y en esta oportunidad, como anticipadamente estábamos hablando de 5 diferentes áreas del alma, vamos a hacer un resumen de esas 5 áreas. ¿Por qué vamos a hacer el resumen? La situación es porque algunas personas se quedaron con un montón de preguntas y algunos se quedaron pensando, no trataron esto, se les olvidó esta parte, pero ahora vamos a tratar de abarcar lo más que podamos para que esas preguntas sean contestadas. Y también pues los invitamos a aquellos que nos quieran llamar al 323-789-1665 para que puedan hacer sus preguntas, y para aquellos que quieran aportar también. Somos un ministerio que estamos completamente abiertos para cualquier aportación que usted pueda tener. Entonces, empezamos las 12 áreas del alma. Como lo decía anticipadamente, estábamos hablando de Rubén, que era el área de la rebelión, y que dijimos también que el antídoto era la obediencia. También estuvimos hablando de Simeón, que tipifica el odio, y el antídoto era el amor. Y asimismo Leví, que pues dicho sea de paso, estaban prácticamente de la mano con el odio, que tipifica la violencia. Y el antídoto es el poder pedir perdón y obviamente reconocer nuestros errores. Y Judá, la hipocresía, antídoto, la verdad. Entonces, la primera pregunta sería, hermano, estábamos hablando de la rebelión. Supimos que se dio a través de un Luzbel. ¿Qué nos podría usted ampliar con respecto a un Luzbel, hermano? Sí. Dijimos en el primer segmento que tuvimos acerca de las 12 áreas que el área de la rebelión era una de las áreas más antiguas que existen en el alma, porque nosotros sabemos de que esa área existió mucho tiempo atrás, podríamos decir preexistencial. O sea, la rebelión viene desde hace millones de años. Y lo podemos ver que Dios creó una criatura muy bella, la cual el Señor llamó Luzbel. Y Ezequiel 28 narra cómo dice que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Y dice que Luzbel empezó a murmurar en contra de Dios. Creyó que él podía ser más grande que su creador. Entonces, desde ese murmurar surgió el egoísmo y quiso compararse a Dios. Entonces vemos de que esa área viene desde hace mucho tiempo atrás y que nos afecta a nosotros. Nosotros de naturaleza podríamos decir que ya traemos ese germen, porque qué bonito sería que todos los que nacemos en esta tierra, al llegar al pleno conocimiento o a la conciencia, diría yo, optáramos por seguir a Dios. Pero yo estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, que el 90% de los que venimos a esta tierra, cuando llegamos al nivel de conciencia, optamos por el mal en lugar de seguir a Dios. Entonces como que eso ya, ese germen ya viene
dentro de esta pasta humana. Y vemos que eso fue lo que le sucedió a un Luzbel que quiso igualarse o más bien ser más grande que Dios. Amén. Ahora ya viniéndonos del cielo para acá a la tierra, ya hablando con respecto a alguien de que está pasando esta situación, ¿qué pasaría a un hermano de que él ya se da cuenta de que está en un estado de rebelión? ¿Qué pasaría con este hermano si no le da trato a esa área del alma? Bueno, la Biblia dice, engañoso es el corazón. La palabra es como espada de dos filos que va a escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si la palabra le está mostrando que usted tiene esa área, lo que tiene que hacer es ministrarse. Porque veamos cómo empezó la rebelión en un Rubén. Porque Lea fue aborrecida. Entonces, uno puede estar actuando con esa área de rebelión no sabiendo que pudieron haber traumas en el vientre de la madre. Posiblemente haya sido un hijo no querido, no era bienvenido en el hogar. Y todo eso se vino formando en esa persona inconscientemente, sin que ella lo supiera. Y cuando ya llegó a una edad adulta, eso le molesta, eso le afecta. Entonces, si ya se dio cuenta que eso le molesta, que eso lo afecta, vaya con una persona delegada de parte de Dios, que es encargada, o más bien delegada por el pastor, o sea, bien el pastor de su iglesia, para ministrar esa área. Y ahí usted va a ver que Dios le va a dar el auxilio. Sí, muy interesante. Pero en este caso, hermano, ¿cuáles serían los pasos a dar en este caso? Porque sabemos de que siempre va a haber un ministrante. Siempre va a haber una persona dedicada, una persona especializada, delegada más que todo, de parte de la oficina pastoral o digamos de un alto mando jerárquico. Exacto. Entonces, aquí nos damos cuenta de que hay algo muy interesante que tenemos que seguir. Hay unos pasos muy importantes como para erradicar completamente la rebelión. Porque se ha dado situaciones en las que hay personas que, digamos, están debajo, como lo decía usted en la universidad hace unos días, lo decía de que muchas veces nos tenemos que cuadrar a una persona que de plano uno lo ve hasta muy pequeño, ¿verdad? Como decía usted que era un sargento que muy pequeñito, pero teníamos que darle reverencia, como una jerarquía más alta que nosotros. Entonces, en esta situación, ¿cómo sería, como quien dice, los pasos que uno tiene que dar? Porque muchas veces cuando la persona está en rebeldía, suele suceder que la persona piensa tener la razón en lo que él está peleando, o ella, ¿verdad? Está sucediendo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos específicos como para erradicar esa área del alma? Bueno, recordemos que el Espíritu Santo está en medio de todas esas áreas de nuestra alma y quiere Él irlas haciendo cada vez más pequeñas. Entonces, se dijo que ¿cuál era el antídoto para la rebeldía? El antídoto es la obediencia. Entonces, yo creo que una de las cosas que todos nosotros como hijos de Dios para erradicar toda rebeldía es obedecer a la palabra de Dios, primeramente, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, porque recuérdense que el Espíritu Santo es caballero, el Espíritu Santo no va a obligar a nadie para que Él saque todas esas áreas que le están molestando. No, simplemente lo que el Espíritu Santo hace es nos redarguye, nos muestra qué es lo que nos está afectando. Entonces yo creo que una de las cosas que se necesita es humildad, ser humildes, ir ante un ministro y decirle qué es lo que nos está afectando. Y entonces el ministro lleno del Espíritu Santo va a hacer que, digamos, todas aquellas puertas que nosotros hayamos abierto al enemigo, entonces en el nombre de Jesús vamos a poder empezar a dominar todas esas áreas, todas esas puertas que se hayan abierto. Se podría decir entonces que es así como en el caso de, ya vio que en el tiempo de los Levíticos, en el libro de los Levíticos siempre se habló de situaciones en las que una persona tenía que llegar hacia el sacerdote. En este caso era una persona que tenía una lepra y dice que tenía que presentarse al sacerdote y luego que el sacerdote lo aprobara si estaba impuro o limpio. Era algo más o menos así, hermano. Bueno, la figura que yo miro en el Antiguo Testamento para lo que es la administración al alma es, veamos el ejemplo cuando Josué,
va a cruzar el río Jordán. Las instrucciones de parte de Dios es que Dios le dice que escoja cabezas, o sea que tenían que ser los principales de las tribus. Luego les da otra orden y les dice que tienen que tomar el arca y ponerla en sus hombros. O sea que tiene que ser un hombre delegado de parte de Dios, tiene que ser un hombre que lleve la presencia de Dios en sus hombros. Y dice que cuando los sacerdotes iban a cruzar el Mar Rojo, y recuérdense que el cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, el Jordán es el que desciende, el que se humilla. Entonces se necesita de humillación. Y eso es figura de nosotros, que cuando el arca del pacto empieza a cruzar el río Jordán, se abre. Entonces, era las indicaciones de Josué, figura del Espíritu Santo, el que le estaba diciendo a estos sacerdotes qué era lo que tenían que hacer. Entonces, al contacto del agua, se abre el río Jordán y encuentran ahí las piedras que Dios le había dicho que tenía que hacer un monumento, un altar ahí. Entonces podemos ver nosotros que siervos delegados de parte de Dios, con la presencia de Dios en sus hombros, pueden indagar a través del Espíritu Santo cosas que no se ven al ojo natural. Porque antes de cruzar el río Jordán no se miraba nada. Pero ellos, al tener contacto con el agua, se abre el río Jordán y ya pudieron ver qué era lo que había ahí. Entonces agarraron las 12 piedras y las hicieron un montón, y las 12 piedras es figura de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Es establecer el gobierno de Dios en nuestras almas. Entonces vemos esa figura tremenda de que al contacto del agua se abre el mar el río con los sacerdotes, y se pueden ver cosas que ahí no hay. O sea que el Espíritu Santo, a través del ministro, puede sondear qué es lo que le está afectando a la persona que tiene ese problema de rebeldía. Amén, interesante. Aquí en mis notas tengo Génesis 49, 3 y 4, donde habla Jacob dándole una bendición a su hijo Rubén. Dice: Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, porque fuiste inestable como el agua. No serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre, y al subir a mi lecho lo profanaste. Ahí prácticamente perdió 3 cosas. Bueno, fueron varias, pero en estas 3 cosas que se mencionan, la consecuencia de la rebeldía sería que se pierde la primogenitura. Exacto. Se pierde la autoridad y también se pierde la integridad en su ser. ¿Habrá alguna manera, hermano, en esta situación de volver a recuperar estas 3 partes? Si uno viene y se ministra con un ministro delegado, como usted lo estaba explicando, los pasos a seguir, ¿será posible de que esta persona que haya perdido estas 3 cosas puede volverlas a obtener? Claro que sí. Miren, recordémonos que nosotros nos estamos acercando a un Dios de misericordia, a un Dios de amor. ¿Qué sucedió cuando el apóstol Pedro negó al Señor no una vez, sino 3 veces? Y aún dijo que no conocía a ese hombre, ni siquiera se refirió a mi Señor Jesús. Pero ¿qué sucede? Que mi Señor Jesús lo va a buscar. Y no lo fue a buscar para regañarlo, sino que lo fue a buscar para restaurarlo. Entonces, si nosotros venimos, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, esa es la fórmula en la cual Dios no puede rechazar un corazón. Entonces, si nosotros somos lo suficientemente humildes para venir con el Señor nos vuelve a dar autoridad. El Señor nos va a dar la integridad de nuestro ser otra vez y va a quitar toda esa rebeldía. O sea, lo que el enemigo quiere es que nosotros dejemos de ser hijos, y más que todo hijos primogénitos. Y el enemigo lo sabe, entonces va a usar toda táctica que él tenga en su arsenal para hacernos desistir de ser verdaderos hijos de Dios, legítimos hijos de Dios. Pero si nosotros venimos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, yo sé que el Señor nos puede restaurar eso. O sea, uno
como hijo no deja de ser hijo. El hijo pródigo, porque se fue de la casa, no dejó de ser hijo, siguió siendo hijo. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer? Era arrepentirse, regresar a su padre, confesar su falta. Y el padre, cuando lo recibe, le dice, no le dice, ya no eres mi hijo, sino que dijo, este hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Amén. Qué interesante saber de que siempre el Señor es un Dios de oportunidades, siempre nos está dando una última oportunidad. Vemos que después del aborrecimiento llega el orgullo, y cuando llega el orgullo, entonces viene paso a paso, dando a conocer diferentes áreas de su vida. Entonces aquí nos damos cuenta de que también dice que puede pecar hasta contra el Hijo. Tengo un texto aquí que es en Éxodo 23, 20 y 21. He aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Guarda tu conducta delante de él y escucha su voz. No le resistas, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces prácticamente cuando una persona está en este caso de la rebeldía, no está solo siendo rebelde al ministro, delegado, sino que aquí dice que hasta con el hijo también, ¿verdad? Y también tengo otro texto donde habla de que también ofende al Espíritu Santo, según lo que dice Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo, por eso se volvió su enemigo, y él mismo combatió contra ellos. Entonces, qué tremendo saber de que hay áreas como, por ejemplo, el área de la rebeldía, que va de aumento en aumento, cómo es que va decayendo. Y en este caso nos damos cuenta de que en el caso de Rubén, siempre hubo misericordia de parte de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque viene el Señor y le presenta el antídoto. Pero ¿qué sería si esta persona no quiere agarrar el antídoto, hermano? Bueno, recordémonos que una frase que yo he acuñado es que nadie va a estar a la fuerza en el infierno y nadie va a estar a la fuerza en el cielo. Nosotros en esta tierra vamos a decidir dónde queremos estar en el futuro eterno. Dios no obliga, pero Dios está siempre esperando a que uno llegue al arrepentimiento. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El Dios que nosotros predicamos es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que si nosotros, como dice la palabra, confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, vamos a alcanzar misericordia de parte de Dios. Amén, hermano. ¿Y qué otro ejemplo nos podría dar usted de otros personajes en la Biblia que han cometido, digamos, rebelión? Bueno, podemos usar el ejemplo de uno que se me venga a la mente, pudiéramos decir nosotros, Judas. Judas era un hombre que venía aquí a la tierra con un propósito específico. O sea, él se rebeló en contra de la autoridad de Dios, porque lo que algunos comentaristas dicen, que él vendió al Señor porque quería que se manifestara realmente quién él era. Pero yo digo, cuando uno se sale del orden de Dios, cuando uno empieza a hacer cosas fuera del orden ministerial, se está prácticamente rebelando a una autoridad. Y nosotros vemos como Judas, según dicen los comentaristas, que el propósito de él de vender al Señor era porque sabía que él tenía el poder y quería que ese poder Dios lo manifestara aún a la fuerza. Entonces vemos qué fue lo que le aconteció a ese hombre, de que se rebeló en contra, y ahí sí en contra de nuestro Señor Jesucristo, para hacer algo que no tenía que hacer. Amén. Vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí habla Números 15, 22 y 23. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Aquí nos damos cuenta que el Señor siempre nos da la solución en cada texto bíblico. Y en 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado pues vuestras almas
en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pero por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y como dijimos, el antídoto contra la rebelión es la obediencia, el ser obedientes. Entonces prácticamente esa es la parte principal que tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Que tenemos que ser obedientes y empezar el nuevo caminar. Bueno, saliendo aquí ya del área del alma de la rebelión, ahora seguimos como quien dice la segunda área, que sería el odio, que está tipificada por el nacimiento de Simeón. ¿Cómo es que se da esta área, hermano? ¿Cómo es que empieza el odio a funcionar? Bueno, veamos lo que dice Génesis 29:33, si nos estamos basando a lo que estamos estudiando, que dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, porque oyó Jehová que era menospreciada. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos de que el trasfondo que había cuando a cada uno de los hijos se le ponía un nombre, porque lo que ahí estaba Lea diciendo, que el Señor la había oído porque estaba siendo odiada, estaba siendo menospreciada, y por eso ella le puso ese nombre. Recordemos de que lo que le estaba pasando en su vida a Lea era el resultado del nombre que le ponía a los hijos. Entonces vemos que tiene este otro hijo y Lea continuaba amargada, estaba aborrecida, era odiada, y todo eso pues no solo lo sentía ella, sino que lo transmitía en el vientre al hijo que ella tenía. Entonces vemos nosotros de que lo que estamos estudiando es de que hay áreas de nuestra alma que nos están afectando, que pueden venir desde el vientre de la madre, que es lo que estamos viendo en el caso de cada uno de los hijos de Jacob. Y ahora vemos el área del odio, que dice ahí en Génesis 29:33 que ella se sentía menospreciada. Entonces aquí vemos a Simeón en figura del odio, que el alma puede causar un desenfreno en esa persona, y vemos que ese odio que fue engendrado desde el vientre de la madre se empezó a manifestar cuando él fue joven. Entonces lo primero que se manifiesta ahí fue que el odio se convierte en una cólera. Wow, interesante. Aquí en mis notas tengo de que dice que la característica principal del odio, uno de los síntomas que identifican a una persona con odio en su corazón, es ser enojado, manifestar cólera, aún por asuntos sin importancia. Se ve de varias formas y puede causar muchos problemas, tales como enojo, enfadados, impaciente, ira, mal humor, etcétera. Hay muchas cosas que manifiesta. Entonces aquí nos damos cuenta de que vamos a tener situaciones en las que nos vamos a topar con estas personas. ¿Cuál sería nuestra actitud, hermano, como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, para llevar adelante, digamos, un comportamiento? Porque ya vio que es muy importante la coinonía en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ir tratando a estas personas que están con una situación de estas? Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos ha llamado a paz. Entonces, lo que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesús, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros reposamos en el amor de Dios, nosotros vamos a tener esa paz en nuestro corazón. Y lo más tremendo es de que el Espíritu Santo detecta eso. El Espíritu Santo puede descubrir ese odio. O sea, un odio que actúa en medio de nosotros, el Espíritu Santo lo puede detectar. Entonces nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, podemos detectar que una persona tiene odio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ministrarle amor. Y yo creo que ese amor, si nosotros le manifestamos el amor que Dios da, porque recuérdense que esta persona puede tener esa área
que le está afectando sin que esa persona se dé cuenta de que le está afectando. Puede estarlo haciendo hasta inconscientemente. Ese es el problema. O sea que una persona se puede sentir odiada, se puede sentir repudiada, y a lo mejor ni esa persona lo sabe. Actúa hasta inconscientemente y actúa con otras personas y no se da cuenta que puede estar afectando a esas personas hasta inconscientemente. Pero el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, puede saber de que ahí hay un área que le está afectando a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezarle a mostrar el amor de Dios. Y yo creo que el amor de Dios puede romper ataduras, puede romper cadenas que posiblemente esa persona esté trayendo desde su niñez por haber sido un hijo menospreciado desde el vientre de la madre. Amén. Levítico 19:17 dice: no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Prácticamente aquí nos da el texto el Señor, como para lo que estaba diciendo el hermano. Eso prácticamente da seguimiento a lo que nosotros tenemos que seguir como hermanos en Cristo. El tiempo casi se nos ha ido. Solo quisiera ver si el hermano quiere hacer una invitación a aquellos que quieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Claro que sí. Si usted nos sintoniza por primera vez y quiere entregarle su vida a Cristo, vamos a hacer una oración para que usted crea en su corazón que el Señor lo puede librar de toda atadura que usted haya tenido. También, si alguien quiere reconciliar, el Señor que yo le predico, el Dios que yo le predico, es un Dios de gracia y de misericordia. Oramos, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces la necesidad de aquellos que nos están viendo. Ahora, Padre, venimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido por aquel que te está aceptando, Padre. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador hoy, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Hago mía tu bendita sangre. Abro las puertas de mi corazón. Te invito para que entres hoy a mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Si usted se está reconciliando con el Señor, solo dígale: Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús me arrepiento de ellos. Hago mía tu bendita sangre. Si usted hizo esa oración, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted reconcilió hoy, crea que el Señor lo ha perdonado. Amén. Y el antídoto para el odio es el amor. Y pues estamos ya a punto de terminar nuestro primer segmento, pero lo invitamos a nuestro segundo segmento, nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California. Esperamos su sintonía. Dios le bendiga. Les bendiga. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo